¿Sí? Bueno, es un gusto, un privilegio estar acá con ustedes. Vamos a continuar la dinámica y vamos a hablar de neuropatías. ¿Nos escuchan? ¿Sí? Ok. Vamos a hablar sobre neuropatías en este momento. Para hablar un poco de topografía, siempre en neurología nos hacemos una idea de cómo va la vía, tanto sensitiva como motora. Y siempre les explicamos a nuestros pacientes que el nervio es como un cableado eléctrico. Es decir, lleva una señal de entrada y una señal de salida. La cuestión acá es que, por ejemplo, vamos caminando, es un ejemplo práctico, vamos caminando y de repente andamos descalzos, hay algo, un vidrio, un clavo, y nos introducimos ese cuerpo extraño en el pie. Automáticamente lo que sucede es retirar la pierna, es lo lógico, es lo que sucede rápidamente. Pero para que eso pase, necesita viajar el estímulo de la piel a la médula, de la médula al cerebro, y luego regresa como una activación motora. Eso es lo que nosotros rastreamos en los estudios de conducción nerviosa y es en lo que se basa la neuropatía. Por eso puede haber una neuropatía motora, es decir, debilidad, neuropatía sensitiva, dolor, hormigueo a nivel distal. Esta es la forma de cómo evaluamos a los pacientes. Hay formas o síntomas o signos negativos y positivos. Los negativos son aquellos que van a la baja. Paciente con debilidad a nivel motor, fatiga, hipo o arreflexia, o hiperreflexia, perdón, o hipotonía. Y a nivel positivo tenemos aquel paciente con fasciculaciones. Por otro lado, tenemos los síntomas sensitivos negativos como disminución en la vibración, en la posición, en el tacto, y los positivos tenemos a la alza, hormigueo, quemazón, ardor. Y a nivel autonómico tenemos aquel paciente que tiene hipotensión como síntoma o signo negativo y positivo, hipertensión, sudoración excesiva e incluso episodios de diarrea. Fíjense bien, esta es la etiología de las neuropatías. Por mucho la principal causa es y sigue siendo la diabética. Luego viene la neuropatía de tipo axonal, la cual muchas veces no tenemos la etiología, pero en el tiempo, en la evolución del paciente, pues sí nos damos cuenta de cuál es la causa. Luego tenemos lo que son las neuropatías tóxicas y la cuarta causa, no menos importante y la más agresiva, es la neuropatía inmunomediada. Cuando hablamos de neuropatía, pues esta es la más frecuente. ¿Qué paciente o qué población veríamos en un país que no tuviese diabetes? La diabetes es bastante frecuente, por lo tanto las complicaciones serán frecuentes. Casi siempre la neuropatía diabética se enlaza entre mal control glicémico, mayor dolor. Hay otras formas en neuropatía diabética como la miotrofia diabética que también pueden coexistir, son menos frecuentes, cursan con dolor lumbar, con una simetría, con una debilidad más proximal, no la distal que esperaríamos para una neuropatía. Estos pacientes, pues lo que nos toca es manejar el dolor. El déficit motor será raro en un paciente diabético, a menos que haya una sobreposición a una CIDP, que es una neuropatía crónica. Pero en el caso de la neuropatía diabética, el manejo es sintomático. Difícilmente perderá la caminata, difícilmente perderá la deambulación. Es por eso que hacemos uso de medicamentos para el dolor neuropático. Estos medicamentos permiten graduar sin tener muchos efectos secundarios y así pues llegar a darle una mejoría al bienestar del paciente. Tenemos las tóxicas, en la clínica neuromuscular vemos muy frecuente el paciente que viene con quimioterapia, con radioterapia, cáncer de pulmón, cáncer de mama, cáncer de colon y vienen con esta manifestación. Oiga, doctor, tengo dormidos los dedos de las manos y los dedos de los pies. Es muy característico que el paciente
en los primeros meses de quimio, postquimioterapia, puedan tener estas manifestaciones. Estos síntomas serán temporales, pero también el eje central del tratamiento se vuelca a mejorar el dolor. Este es otro tipo de neuropatías. Creo que el doctor Delgado conocerá a este paciente porque fue de los que nos quedaron en la clínica. Estos pacientes usualmente vienen con debilidades de la infancia, tienen antecedente familiar, tienen esta forma, el pie de Charcot con un arco plantar bastante extremo, que incluso hacen lesiones por el roce del calzado. Y pues cuando nosotros ponemos a evaluar a este paciente, lo ponemos a caminar, vemos una debilidad proximal y distal. Este paciente lastimosamente pues ya perdió la marcha, lo categorizamos como Charcot-Marie-Tooth. No tenemos el estudio genético, pero sí la clínica y la evolución. Pero ¿qué pasa cuando la neuropatía se vuelve un poco más problemática? ¿Qué pasa con aquella neuropatía que aparece en los primeros días o en 15 días o en un mes evoluciona o progresa? ¿Qué tal aquella neuropatía que tiene una alteración motora más que sensitiva? ¿Qué pasa con aquel paciente que tiene una enfermedad de base autoinmune? Esas son banderas rojas o red flags para decir, ok, aquí está pasando algo. Esto no es una neuropatía habitual, no es una neuropatía dependiente de distancia. Hay que rastrear. Y es así cuando nosotros volcamos nuestra mirada y pensamos en el Guillain-Barré. El Guillain-Barré es una neuropatía inmunomediada, la cual puede tener una fase hiperaguda, aguda o subaguda. En nuestra región latinoamericana, la que predomina es la forma axonal, al igual que en México. Aunque hay un nuevo artículo que el equipo de Steven Vargas comentaban, y es que habían encontrado variantes desmielinizantes. Sería interesante ver ese fenómeno en pandemia. Pero ¿qué sucede en el Guillain-Barré? Construimos la enfermedad en base al término semiológico. Es una afectación de dos o más extremidades, radículo, es decir, hay compromiso proximal, las raíces espinales están involucradas, hay un compromiso neuropático y hay simetría. Todo esto con involucro, ya sea sensitivo, motor o mixto, lo que al final nos da el diagnóstico de Guillain-Barré. Esto es la fisiopatología, lo que sucede es un ataque autoinmune, el organismo, el sistema inmune se equivoca. Hay algo extraño en tu cuerpo, sea un virus, sea una bacteria, sea una vacuna, y tu sistema inmune empieza a atacar el cuerpo extraño, pero se va al nervio. Y es ahí cuando el paciente se degrada en fuerza. Y hemos visto pues que hay mucha asociación con las infecciones. En el caso de las infecciones o enfermedades emergentes, vemos que el Zika, tal y como lo hizo el Chick, como lo hizo el dengue, pues vino el COVID y también pegó duro. Vimos pacientes con Guillain-Barré post-COVID e incluso con el tema de la vacuna. Estas son las variantes, las hemos visto todas en el Seguro Social. La más frecuente es la variante sensitivo-motora, pero también tenemos variantes paraparéticas, aquellas variantes que solo involucran un compromiso facial, disparesia facial, aquellos pacientes que tienen un síndrome de Miller-Fisher, que es aquel paciente que se vuelve atáxico, una inestabilidad para caminar, una afectación del movimiento de los músculos extraoculares y arreflexia. Esta es la forma como evaluamos los pacientes y en base a un algoritmo que es bastante práctico para los médicos, pues decimos, ¿cuándo sospechamos Guillain-Barré? Pues el paciente debe tener debilidad bilateral de extremidades, ya sea miembros superiores o inferiores, ya sea con déficit sensitivo o no, y la hipo o arreflexia, aunque existe un porcentaje de pacientes que tendrán reflejos al principio y luego van desapareciendo a lo largo de la evolución de la enfermedad. Esta paciente, pues, un Guillain-Barré que vimos en la observación del Hospital General, vean cómo hace su cadera hacia atrás, se inclina como para poder ayudarse, para poder levantar el muslo
franca debilidad proximal. También tenía debilidad proximal de miembros superiores. Este es el cuádriceps femoral, que también está comprometido. Tenía 2 días de evolución de la enfermedad. Cuando buscamos reflejos, muchas veces el internista o el médico dice, hey, tiene reflejos, no es Guillain-Barré, pero sí, al principio pueden tener reflejos o estar disminuidos. Esta paciente tenía reflejos disminuidos en miembros superiores, pero en miembros inferiores estaban presentes. De hecho, estaban bastante brillosos. Y tenemos la otra forma de los pacientes como ya más progresados, paciente con disautonomía, un paciente ya en cuidados pre-UCI, porque a veces no hay camas, entonces un cuidado antes de UCI, un paciente con debilidad proximal y distal, sin afectación para la deglución al momento de la evaluación, pero sí con rachas y con disautonomía importante. Vean en el video de en medio cómo al hacerle el reflejo aquilio está abolido. Y ese es un dato bien específico de Guillain-Barré, aunque tengamos reflejos presentes en los demás. Esta es una doctora en UCI, la cual presentó este fenómeno, una disparesia facial, no podía cerrar sus párpados, tenía una disminución de los movimientos, una paresia de recto lateral derecho, y una ataxia. Fue categorizada como un Miller-Fisher y esta paciente fue postvacunal. Entonces, los diagnósticos, ¿cómo llegamos al diagnóstico? Pues hacemos criterios en base a lo que hemos comentado, a la clínica, a la semiología, excluimos otras causas, pero es rentable pensar en Guillain-Barré como primera posibilidad. ¿Por qué? Porque este paciente se degrada rápido, porque este paciente pierde funcionalidad y también es un costo económico, no solo para la sociedad, sino que también en su familia. El manejo, pues los pacientes que llegan a la emergencia, pues, si tienen una incapacidad para deambular por más de 10 metros, es indicación precisa de tratamiento. Si está progresando rápidamente, ayer caminaba y hoy ya no se puede levantar, no se puede incorporar de su asiento, no se puede levantar del inodoro, no puede levantar los brazos para alcanzar en la alacena algún alimento, no puede peinarse, ese paciente está progresando. Disfunción autonómica y una insuficiencia respiratoria. Por eso creamos en un esfuerzo una guía o una lista de chequeo para los pacientes con Guillain-Barré. Aún la estamos corriendo, creo que va a ser útil porque para el médico no neurólogo este es un instrumento importante. Nos da un puntaje y según ese puntaje podemos definir si el paciente se va, se queda o lo observamos a las 24 horas. Captamos el paciente rápidamente. Y estas son las opciones de tratamiento, ya las conocemos muy bien, la inmunoglobulina, la plasmaféresis, pues el Soliris o el eculizumab está todavía en fase de investigación, aunque no ha tenido buenos resultados. La dinámica acá es, si el paciente tiene sospecha de Guillain-Barré, iníciale terapia, ya sea inmunoglobulina o plasmaféresis. En el Seguro Social nos va mejor la inmunoglobulina. En el Rosales les va muy bien con la plasmaféresis. Cualquiera es la que necesitaríamos de acuerdo al hospital en que nos encontremos. Y Yesenia es una paciente para terminar, una paciente ventilada, 1 mes en ventilación. Luego pasó 2 meses en hospitalización y le pedimos una foto y nos mandó una foto con tacones altos, no sé de dónde venía, pero es obvio de que está funcional, está trabajando. Y la paciente que está abajo es una paciente, es una doctora que tuvo Guillain-Barré también y pues la evaluamos 1 año después de su Guillain-Barré y pues ya ella funcional. Incluso le dijimos, haga lo que usted quiera a la hora de la evaluación y pues empezó a correr, a saltar y a hacer todas las actividades. Les dejo con ese pensamiento y gracias. Vamos a continuar con el doctor Delgado Castro.